Bueno, y acá estamos con el video 1. En este yo quería hablarles especialmente, recordarles algunas cuestiones con respecto al absolutismo. Algunas cosas que en su momento inclusive vivimos en clase y que tenían que ver con que no había que confundir siquiera una palabra así tan aguda como absolutismo, que nos hace pensar en un monarca que sí, que tenía un gran poder sin duda, porque en él centralizaba aspectos que hoy nosotros veríamos vinculados a poderes distintos, ejecutivo, legislativo, judicial, estaban reunidos en una sola persona. Pero también vimos con un poder simbólico muy fuerte, tal vez el más importante, encarnaba el ideal de la nación. Bien, ese recuerdo que nosotros tuvimos, o mejor dicho, que estamos haciendo ahora de las clases que tuvimos con respecto al absolutismo, es el que quiero traer a este video de número 1. Uno de los grandes fenómenos que tuvo el periodo del absolutismo era tratar de ver o de explicarse o de justificar de dónde era el origen del poder de ese monarca absoluto. Y hubo muchas formas de hacerlo. De hecho, según el país al que nos podamos referir, la explicación de dónde provenía el poder fue distinta, fue muy diferente. En el caso de Francia, la cuestión era muy, muy férrea, ¿no? Un poco como en el repartido vimos cuando Bossuet habla de la monarquía absoluta. Se pensaba que desde Dios, ese poder venía directamente hacia el rey, desde allí se originaba y directamente sobre la dinastía real, sobre la monarquía, sobre el monarca, y ese rey lo ejercía plenamente sobre el conjunto de la sociedad, sobre el conjunto del pueblo, como prefiera. Era casi desde lo ascendente a lo descendente, Dios, rey, pueblo, sociedad. Los franceses más o menos, palabra más, palabra menos, se lo explicaba así. Los ingleses se hacían un salteo del asunto, no se complicaban tanto, tenían una expresión mucho más directa. Pensaban, por ejemplo, que el origen del poder estaba en la base de la misma sociedad, del mismo pueblo, pero que la ingobernabilidad de los hombres, las dificultades de organizar una sociedad, llevaban a que directamente ese poder se le entregaba al monarca a los efectos que lo usara todo y plenamente sobre esa misma sociedad. No conservaba nada la sociedad o el pueblo, igual que en los franceses, que no conservaban nada, lo entregaban plenamente el poder para el ejercicio del monarca. Y así más o menos los ingleses se lo fueron explicando el asunto. Ahí habrán visto que con respecto al otro modelo se salteaban la idea de Dios. Y nos queda también la forma en cómo lo interpretaron los españoles, ¿no? Que vuelven a pensar que el origen del poder viene desde Dios, sin duda, pero ahí hay una pequeña, gran diferencia que, si es posible, la vamos a utilizar más adelante, y es que ese poder que provenía de Dios era entregado directamente a la sociedad, directamente al pueblo. Ese pueblo, esa sociedad se la daba plenamente, no conservaba nada, plenamente al rey, que le ejercía el poder sobre ese pueblo y sobre esa sociedad. Hasta ahí fíjense que también hay una diferencia. En vez de los franceses Dios, rey, pueblo, acá es Dios, pueblo, rey, y desde allí el ejercicio del poder, el ejercicio de la soberanía. Soberanía nos da cuenta del ejercicio del poder. De dónde viene el poder es donde radica la soberanía, dónde está la soberanía, dónde está el poder. Bien, entonces los españoles tenían esta vuelta y tenían una vuelta más todavía. La otra vuelta que tenían es qué pasaba en caso de ausencia del rey. Si, por ejemplo, un rey moría sin descendencia, ¿qué pasaba con el poder que le había sido entregado? Según los españoles, ese poder debía ser devuelto
a la sociedad, al pueblo. En materia política esto se llama retroversión, retornar el poder a la sociedad, al pueblo, retroversión. De esa manera, la sociedad se organizaba de forma tal que podía nuevamente, cumplido determinado proceso, volver a tener un rey, generalmente tendría que ser, en ese aspecto teórico tendría que ser alguien vinculado a la familia, a la dinastía real, alguien surgido desde la aristocracia, que podía volver a tener el poder que el pueblo mismo le entregaba. O sea que vean que hay distintas apreciaciones de dónde proviene el poder. Sin embargo, todos coincidían en algo, que ese poder ejercido por el rey era absoluto. Evidentemente esto fue en el siglo XVIII, y el siglo XVIII le quedó corto al absolutismo. Es un tiempo corto, porque no dura toda la vida, no dura por los siglos de los siglos. Es más, en pleno siglo XVIII, de la misma forma que están los que se explican el origen del poder real, están los que lo cuestionan. Están lo que nosotros vamos a vincular al tema de las nuevas ideas. Cuestionan la forma del poder, y ahí empiezan a construir la ruta hacia lo que llamaremos el liberalismo político. El liberalismo político de última es esto, es el antiabsolutismo, es estar en contra del absolutismo. Empiezan a construir la ruta hacia al liberalismo político y empiezan a construir la ruta hacia la manera en cómo los monarcas absolutos entendían la economía, que era el mercantilismo. Frente al absolutismo, liberalismo político. Frente al mercantilismo, liberalismo económico. Y la lógica de estas nuevas ideas era, por ejemplo, en lo político, que cómo va a haber una monarquía absoluta que esté por encima del individuo si todo individuo tiene derechos naturales. Ahí empieza la historia de la humanidad, la conquista de los derechos individuales, a los que se les llama, para justificarlos claramente, naturales, es decir, son propios del ser humano, no los puede perder, no se les puede quitar, no se les puede saltear, derechos naturales. Y de la misma forma que entienden que la política expresa derechos naturales, la economía tiene leyes naturales, leyes de funcionamiento, que ustedes recordarán, las estudiamos, hubo un ejercicio sobre eso. Tiene que ver con la libre iniciativa, la libre empresa, la oferta, la ley de la oferta y la demanda, la libre concurrencia al mercado y el respeto por la propiedad privada. Por allí fuimos manejando estos temas. Es evidente que dentro de esta lógica del liberalismo económico y del liberalismo político que se va forjando, sin duda que hay una clase social que se ve beneficiada, que al principio no contaba tanto dentro de la monarquía absoluta, más que en aspectos de conveniencia y negocios personales del rey con los burgueses, empieza a desarrollarse esta clase social que llamaremos burguesía. Empieza, si bien ya existía desde antes, empieza a consolidarse reclamando sus derechos políticos. Y obviamente que el liberalismo económico le da la posibilidad de fortalecerse desde el punto de vista de la economía. De tal manera que algo que ya venía funcionando, que era el sistema capitalista, de la mano de la monarquía absoluta y del mercantilismo, se va afianzando. Ese camino entonces combinado de desarrollo de capitalismo y de desarrollo burgués es bien importante para que ustedes piensen la importancia de estas primero nuevas ideas y después de la consolidación burguesa y del intento de hacer caer al monarca. ¿Y cuándo caerá la monarquía? ¿Cuándo caerá ese poder monárquico? Evidentemente con las revoluciones, que a veces están distanciadas por un siglo. La de los ingleses es del año 1688,
y la de los franceses un siglo después, 1789. Y entre medio, más cerquita de la francesa, la revolución por la independencia de las colonias norteamericanas, es decir, de 1776, y que va a dar lugar a la formación de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, estas revoluciones, claro que cada una tiene sus características, etcétera, etcétera, pero si las quisiéramos sintetizar, decimos que son, miren qué coherencia con todo lo que venimos mencionando, revoluciones liberales, porque sostienen los planteos del liberalismo y en contra del absolutismo, revoluciones liberales, es decir, antiabsolutistas, y burguesas, porque quien las lidera, quien se consolida, es básicamente una clase social, la burguesía. En algunos casos, como en Inglaterra, no necesita prácticamente de nadie, porque aparte tiene muchos acuerdos con la propia aristocracia, que en definitiva es la familia del rey. Tiene muchos acuerdos. Y entonces la revolución, algunos exageran, sin una gota de sangre, porque prácticamente hay tantos acuerdos que se puede hacer básicamente una monarquía parlamentaria, un monarca que ya no es absoluto, que va a estar controlado por el parlamento, donde aristocracia y burguesía tienen presencia y logran controlar al rey. En el caso de los franceses, esto no es así. En el caso de los franceses, el monarca suficientemente fuerte está amparado por una aristocracia vinculada también a la riqueza de la tierra, y es evidente que a la burguesía no le da la posibilidad de enfrentar a esa aristocracia sola. Necesita de quién? De otros sectores, de los sectores, por ejemplo, populares. ¿tá? Por eso ustedes hicieron muy bien un ejercicio en que decía que esta revolución francesa es ampliamente burguesa. ¿Por qué ampliamente? Porque no puede quedar en la burguesía, tiene que integrar a otros grupos. Y cuando hay que integrar a otros grupos, hay que darle también derechos, hay que darle también participación, hay que darle también beneficios por estar participando en la revolución. O sea, ampliamente burguesa. De hecho, Francia va a elaborar constituciones de las cuales una es más amplia que la otra, la del 93 que la del 91, porque son los sectores populares los que pujan, exigen y desbordan la lógica burguesa. En Inglaterra, en vez de ampliamente burguesa, tenemos una revolución estrechamente burguesa. Es decir, al final de la revolución Juan Pobre seguía siendo Juan Pobre y Juan el Rico era no solamente rico, sino que más rico. En Francia el panorama es muchísimo más complejo. Tan complejo que la burguesía pensó que la revolución se le escapaba de las manos. Y hubo un momento en que, más allá que el orden absolutista no les había gustado, era necesario ahora poner en orden a estos sectores populares que reclamaban más. Y la forma de lograrlo fue un gobierno que en definitiva terminó siendo autoritario, el de Napoleón Bonaparte. Y ahí la pregunta que también nos hicimos el ejercicio, Napoleón Bonaparte, ¿fue una etapa más de la Revolución Francesa o no lo fue? Y ustedes recordarán la forma en cómo se fueron explicando que hay aspectos en los que evidentemente consolidó la lógica burguesa y hay aspectos en que algunos de los principios revolucionarios se perdieron. Esto que acabamos de decir acaba de terminar el video número 1.